Buenas tardes con todos, dándole los 5 minutos para que todos puedan ingresar. Mi nombre es Angélica Cabeza, pertenezco a la unidad académica y en este momento vamos continuando con el programa del primer aniversario de funcionamiento del módulo civil corporativo de litigación oral de esta Corte Superior de Justicia de la Libertad. Doy pase al doctor Carlos Anticona Luján para que haga la apertura del evento. Muy buenas tardes, estimados amigos. Cerrando la semana de ciclo de conferencias, el día que toca corresponde el día viernes. Tenemos como ponente el día de hoy al doctor Cristian Gales Delgado Suárez. Nuestro ponente es profesor en las maestrías de Derecho Procesal y Política Jurisdiccional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es profesor de la Universidad de Lima. Es máster en Derecho Procesal Civil por la Universidad Federal do Paraná, Brasil. Ha sido becario en el Ministerio de Educación de Brasil. Es máster también en Global Rules of Law in Constitutional Democracia por la Universidad de Génova, Italia. Es becario marcial, posgrado arbitral por la Universidad de Lima. Es abogado por la Universidad de Lima, miembro también de la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil del MINJUS, miembro efectivo internacional de la Asociación de Derecho, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro del Consejo Editorial de la Revista Peruana de Derecho Procesal. Tenemos entonces a nuestro docente, al doctor Cristian Delgado Suárez, que también estuvo con nosotros el año pasado en nuestro pleno de Derecho Civil y Procesal Civil en nuestra corte. Damos entonces la bienvenida al doctor Alex Cristian Delgado Suárez. Bienvenido, doctor. Su micrófono, doctor. Ahora sí, estas tecnologías a veces fallan un poco, pero bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por las inmerecidas palabras, doctor Anticona, estimados, estimadas, espero se encuentren bien, un saludo afectuoso desde Lima, que a través de este medio nos estamos comunicando y pudiendo de repente acercarnos virtualmente, ¿no? Para mí es un gran honor poder participar, en primer lugar, que me hayan cursado una invitación para poder celebrar con todos ustedes el primer año del módulo corporativo de litigación oral en lo civil de la ciudad de Trujillo, una ciudad a la que me une mucho, no solo por tener un padre del norte, sino también porque en varias oportunidades he ido y he compartido con los jueces, con funcionarios jurisdiccionales y en diferentes actividades académicas. Me hubiese gustado muchísimo que este aniversario pudiésemos haberlo celebrado in situ, pero las circunstancias actuales hacen que eso sea imposible y que sobre todo nos pongamos a repensar muchas cosas, no solo de la vida actual en sociedad, sino también de nuestra propia labor profesional. Yo como litigante, ustedes como jueces y funcionarios jurisdiccionales. El día de hoy, así como lo han podido ver en la publicidad que se ha ido ventilando, divulgando esta semana de los eventos académicos conmemorativos por este aniversario, no sabría decirle a todos si es que volver a tratar un tema que ya ha podido ser tratado por alguno de los ponentes, o de repente decir de que voy a puntualizar algunas cuestiones, dar una reinterpretación para que justamente podamos comentarlo y discutirlo y debatirlo y, en fin, conversar al respecto. Mi ponencia se titula, en lo que va a ser no más de 30 minutos, esto no pretende ser una cuestión, una clase magistral o algo así, porque lo principal es poder expresar y retroalimentarme de ustedes. La he titulado como la técnica de la oralidad o la oralidad como técnica procedimental en el proceso civil, ¿no? Evidentemente, esto tiene por origen justamente los módulos o la implementación de los módulos corporativos de litigación civil, de litigación oral civil a nivel nacional, ¿no? Una iniciativa que, como todos ustedes y todas ustedes saben, ya se venía gestando desde el año pasado por la Corte Superior de Arequipa,
justamente en los diferentes juzgados, básicamente en juzgados civiles, comenzó a gestarse este plan piloto que con las mismas normas de nuestro Código Procesal Civil vigentes, se flexibilizó el proceso o se permitió justamente de que pudiese pasarse a una interacción más oral, a una interacción con mayor presencia de audiencias entre las partes y el juez, ¿no? Entonces, esta iniciativa, que si bien es cierto fue originada por este plan piloto, devino ya en la creación posterior, ¿no? Y en la implementación del equipo técnico institucional de litigación oral civil, que, bueno, al cual corresponde a la Corte Suprema, ¿no? Presidido por el doctor Héctor Lamamore, estimado amigo y, bueno, juez supremo de la República. Y si se habrán dado cuenta, desde entonces, el año pasado, estas iniciativas para implementar, para mejorar, para impulsar más el uso de la oralidad en el proceso civil, ha venido generando una serie de documentos, de instrumentos de gestión, de reglamentos que parece que fuesen confusos, ¿no? Parece que de repente fuesen muchos documentos, muchos instrumentos, pero en realidad un intento tan grande de pasar de una tradición de la mera escrituralidad o en la que prepondera más la escrituralidad y pasar o transformarnos a una forma de litigio y de prestación de la actividad jurisdiccional totalmente oral, evidentemente que amerita no solo una reactualización normativa con las normas vigentes que tenemos, sino que también implica un cambio de ideología, de mentalidad y hasta en la forma como se ejerce la profesión legal, bien sea por parte de los abogados y abogadas o bien sea por parte del órgano jurisdiccional. Entonces, no es un intento menor, no es un intento pequeño, y esto amerita una serie de actos normativos para implementar. Entonces, lo que yo hoy día voy a intentar hacer de la mano con ustedes es poder plantear algunas ideas, algunas premisas respecto de, en primer lugar, qué cosa es lo que es la oralidad, ¿no? Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito respecto de la oralidad y de repente dar un contexto de cómo así surge la oralidad y para llegar al punto también de que la oralidad no es una cuestión nueva, no es una cuestión nueva. Nuevo es tal vez el uso mayor, el uso más preponderante de la oralidad. Nueva no es la técnica de la oralidad. Luego de eso vamos a ver entonces de qué manera se está proyectando la oralidad, cómo es que se ha estructurado a nivel ya nacional, y no estoy hablando del CPC del 93, porque todos sabemos la estructura del Código Procesal Civil y de los procesos y de las audiencias, sino qué de nuevo o qué mejoras, qué implementaciones se traen en estos documentos, en esos instrumentos de gestión, básicamente en los reglamentos de actuación de los abogados y de los jueces, ¿no? De los módulos corporativos de litigación oral civil, para finalmente poder puntualizar algunas cuestiones relativas a qué hay todavía por hacer, qué podemos plantear como tareas pendientes para mejorar mucho más la oralidad y para implementarla y ver si es que al día de hoy esta oralidad, esta técnica, puede ir de la mano también con el avance tecnológico, ¿no? Entonces, eso básicamente como un mapa, como una estructura de lo que vamos a intentar hacer. Si yo quisiera comenzar, tal vez comentándoles de que la técnica de la oralidad no es una cuestión, por así decirlo, nueva, ¿no? Seguramente podría entrar en algún debate. Muchos teóricos, muchas normas inclusive podrían aparentar de que se trata de una técnica nueva, o cuando menos de una técnica desde el 93, desde el CPC, desde el Código Procesal Civil del 93, y que por lo tanto ya es algo conocido, ¿no? Pero si se dan cuenta, la oralidad en el derecho es casi una cuestión retórica o dialéctica que viene de la propia filosofía griega, la retórica, la dialéctica, el debate, ¿no? Y esto es una cuestión propia a cualquier persona que se expresa, a cualquier persona que conversa, que dialoga, que establece sus puntos, sus argumentos y que busca conocimiento. Entonces, esta es una cuestión que ha acompañado, por así decirlo, a la humanidad, siempre. Solo que esta realidad aplicada ya al derecho, por así decirlo, podemos hablar muchísimo como un contexto histórico para poder indagar de dónde ha venido. No es mi intención acá ponerme a hacer historia del derecho,
Pero lo que sí podría comentarles y decirles es lo siguiente. En Roma, la Roma tardía, ya cuando el derecho romano pasó a su fase tardía de la cultura romana, recién en ese momento existió, por así decirlo, la escrituralidad. Antes, inclusive, en la Roma inicial, ¿no? Las cuestiones controvertidas eran resueltas de manera oral, verbal, por una sencilla razón, porque no existía escritura todavía. No había escritura. Justamente cuando ya viene la escritura a las culturas, a la civilización humana, es de que damos un paso más adelante en lo que respecta a la comunicación. A partir de ahí, entonces, podría uno decir de que como un modelo muy básico, inicial, de procedimiento o de resolución de conflictos, ¿no? Recién en la Roma tardía se podía ver un poco de estas influencias de la escrituralidad, porque inclusive antes, como les había comentado, era una cuestión netamente oral. Entonces, eso como un gran contexto. Pero si quisiéramos saltar ya de repente un espacio más amplio de tiempo, los primeros intentos normativos de aplicación normativa de la oralidad, las tenemos registradas, estimados amigos y amigas, desde 1850. 1850. Y ustedes me dirán, pero profesor, pero Cristian, ¿cómo es esto? La oralidad parece que es una cuestión relativamente nueva. Al menos en el Perú está desde el Código Procesal Civil del 93, en la cual se le cambia de rostro al proceso y pasamos de este procedimentalismo privatista, en donde el juez no dirigía, en donde el juez no era director del proceso, y pasamos a partir del 93 como que a una facción, un perfil más público, más de dirección del proceso, más de conducción a través de poderes del juez, ¿no? Entonces uno podría decir, a partir del 93 tenemos la idea de inmediación y de oralidad. Esto no es tan así. Esto no es tan así por una sencilla razón. Este modelo procedimental de juez director del proceso es una cuestión que en primer lugar se empleó aproximadamente o ya se instituyó normativamente a nivel de principios desde el Código Procesal Civil de Austria de 1890. 1890. Pero yo les dije que aproximadamente los primeros registros de oralidad en el proceso como principio vienen desde 1850. Sí, si nosotros investigamos un poco, porque para estos temas hay que hacer una investigación muy profunda, y si de repente vamos a los estudios de Mauro Capelletti es un procesalista italiano que se dedicó mucho al estudio del derecho procesal civil comparado, él nos dice de que en el Código Procesal Civil del Reino de Hannover, cuando Alemania era Prusia y estaba dividida en reinos, la Germania antigua, ya se establecían como principios la actuación, el desarrollo del proceso mediante la oralidad. Miren ustedes, en 1850 ya teníamos un registro normativo, histórico normativo, de principios de oralidad para desarrollar el procedimiento civil. Atención, evidentemente que cuando uno revisa este código, podrá encontrar de que tanto se plantea el uso de la oralidad sin desmerecer, sin excluir, sin restar importancia a la escrituralidad. Entonces, esto es realmente maravilloso poder entenderlo, porque quien quiere aproximarse a la oralidad como fenómeno procesal, como técnica, como modalidad de estructura del proceso, va a ver en primer lugar de que oralidad está íntimamente relacionada a un perfil publicístico del proceso. Repito, la idea de oralidad en la cual el juez pasa a tener una reafirmación en sus poderes de dirección del debate, del diálogo, de las preguntas, de la actuación probatoria, de la estructuración de la causa, y que lo reconoce como director del proceso, ¿no? Viene en realidad desde 1850, porque en este punto, normativamente, se puede comenzar a hablar de el juez como agente de poder, como director del proceso. El papel totalmente público y estatalista del proceso civil. Y que por lo tanto, para desarrollar el proceso necesitamos un juez que sea director y que también dirija el desarrollo del proceso por la escrituralidad y por la oralidad. Esto, 1850. Avanzando un poco más, si es que llegamos hasta el Código Procesal Civil Austriaco, casi de finales del siglo XIX,
elaborado por Franz Klein, famoso y muy reconocido teórico del derecho procesal. Vamos a ver de que también en este código procesal civil austriaco civil también ya se implementan los principios de oralidad para desarrollar el proceso por esta técnica. Repito, sin que desmerezca, excluya, elimine o reste importancia a la escrituralidad. Eso es importante tenerlo en claro, porque con esto vamos a permitir entender de que no debemos llegar a la dicotomía odiosa, innecesaria, de que la oralidad es la única solución y la escrituralidad más bien es un incentivo negativo. No. Pero aproximándonos un poco más, y ya llegando de repente al Código Procesal Civil del 93, vamos a ver de que, y podemos analizarlo, es muy sencillo leer el título preliminar de nuestro CPC, de que existen una serie de principios que reconocen al juez un poder jurisdiccional, porque es un poder estatal que emana de la Constitución, ¿no? Y que se le reconoce como juez. Y este carácter público, justamente, este carácter público del proceso como instrumento de poder en un sistema de garantías, este carácter del juez como director del proceso hace de que para la mejor tutela de los derechos, y la resolución adecuada del caso concreto, necesite acercarse a las partes. Premisa número 1. Para una tutela jurisdiccional adecuada, porque es el juez el que la va a prestar, para que resuelva la causa, para que extraiga toda la eficacia probatoria de los medios probatorios y de los alegatos de las partes, necesita aproximarse a las partes, necesita aproximarse a lo que ocurre, a esa interacción entre las partes, necesita aproximarse a los medios probatorios. Justamente por eso, el Código Procesal Civil tiene un artículo importantísimo que es el de inmediación procesal. Y esta inmediación procesal, solo para hacer un recuerdo muy rápido, impone justamente el deber del juez de estar en constante interacción física, intermediación, sin que exista algún espacio o alguna diferencia temporal o espacial, de que todas las actuaciones procesales deban preponderar hacerse a través de la interacción física entre las partes y el juez. ¿Esto qué va a permitir? De que el juez pueda adquirir, pueda extraer todos los elementos que le van a servir para resolver su causa, para resolver este proceso que le ha sido puesto por las partes. No obstante, si nos ponemos a pensar bien, a partir de acá podemos hablar de que el proceso entonces tiene reconocida normativamente la técnica de la oralidad. Muy bien. Y si es que eso es así, desde el año 93 hasta de repente hace algunos años a nivel civil, ¿qué cosa hemos tenido como oralidad? ¿Qué cosa? ¿Qué dato empírico y cierto, qué realidad estamos teniendo o hemos tenido como oralidad? Básicamente, vías procedimentales, conocimiento pleno, abreviado y sumarísimo, en las cuales existían 3 audiencias, 2 audiencias y una audiencia única. Y evidentemente la palabra audiencia me hace alusión a una reunión en donde las partes se escuchan, en donde los sujetos que están actuando se escuchan, dialogan, interactúan. Entonces, necesariamente podríamos decir de que esto ya se trata de la oralidad en el proceso civil, solamente porque tenemos una variedad o número de audiencias procesales. Parte de la doctrina cree que esto es así. Otra parte de la doctrina, a la cual yo me adscribo, cree que no necesariamente porque existan audiencias orales, estamos hablando inmediatamente de un proceso oral. Acá quiero hacer un paréntesis, porque esta no es una cuestión que se me ha ocurrido de manera espontánea. Si ustedes entran de repente a la revista de alguna de estas revistas de la Universidad Católica y ponen oralidad civil, van a ver de que existe un artículo muy interesante que es una mesa de debate. Una mesa de debate entre los siguientes profesores, entre el profesor Antonio Lorca Navarrete, de la Universidad del País Vasco de España, la profesora Eugenia Ariano, peruana, procesalista, una de las más insignes, el profesor Giovanni Priori Posada, ¿no? Y también el profesor Omar Sumaria Benavente.
Doctor, ¿Cómo? disculpe, se apagó su audio. Ah, ya, ahora Acabo sí, de ahora sí. activarlo. Alguien me lo apagó, sí. Este, en, Perfecto. este, en este artículo les comentaba de profesores peruanos debatiendo con un profesor español, puede verse cómo interactúa la oralidad en el proceso civil. Es casi un análisis diagnóstico y se llegan a conclusiones muy interesantes, las cuales represento o reproduzco para ustedes. En primer lugar, nuestro CPC, Código Procesal Civil, sí tiene la técnica de la oralidad, porque está representada en audiencias. Permite a nivel de principios de que el juez pueda convocar audiencias, principio de inmediación. Pero esto no garantiza las finalidades de la técnica de oralidad. La oralidad, estimados y estimadas, tiene por intención o por finalidad las siguientes. Que el proceso sea más célere. Obvio. Dejo atrás la escrituralidad y todo lo hago casi por una forma más veloz a través de la oralidad. Dejo la escrituralidad para la oralidad. No solo que el proceso sea más célere, sino que también el juez pueda tener mayor presencia, mayor conocimiento de las actuaciones probatorias realizadas en estas audiencias. También la oralidad trae consigo la idea de concentración procesal. Recuerdan el principio de concentración procesal, que también es derivado del de economía procesal. El proceso civil será más efectivo si es que tiene la tendencia de reducir en el menor número de actos procesales, tiempo, esfuerzo y dinero. Bajo la economía, las teorías de la economía, esto es eficiencia pura. Hay principios procesales que regulan eso: celeridad, economía, concentración, y del cual deriva también la inmediación, porque la inmediación, al permitir la oralidad en el proceso civil, va a permitir de que estas intenciones que vienen en los principios se puedan ejecutar. Obvio, obvio, si tenemos a un juez, a una jueza, que de repente para poder implementar su propio instrumento, convoca a 2 audiencias después de los actos postulatorios, y en estas audiencias hace el saneamiento, actúa las pruebas y sentencia, vamos a tener un proceso civil que no ha durado, estimados amigos, más de 6 meses, en primera instancia. Y esto sí es un poco revolucionario, ¿no? Porque normalmente los cuadros, las estadísticas, los números, nos dicen de que en primera instancia, al menos en Lima, donde tal vez se concentra el grueso de litigiosidad nacional, ¿no? En primera instancia nos podemos pasar de repente 1 año y medio o 2. Y ustedes se han puesto a pensar, y esto es un salto más a nuestra realidad. Se han puesto a pensar por qué demoran tanto los procedimientos civiles a nivel civil de primera instancia, porque aquí en ese nivel es donde se da la actuación de los medios probatorios. La actuación de los medios probatorios. Y con la actuación de los medios probatorios, estimados, un juez puede pasarse desde una única audiencia, porque ya adquirió toda la eficacia normativa, la eficacia de los medios probatorios, o puede pasarse a 1, 2, 3, 4 audiencias complementarias para seguir actuando medios probatorios. Y al final tenemos un proceso en primera instancia que duró 2 o 3 años y que tiene 5 o 6 audiencias orales. Regreso al artículo, que les sugiero enfáticamente que lo lean y que voy a pedir a los organizadores que también de repente les puedan compartir a través mío. El diagnóstico de nuestro proceso civil, según estos profesores, hasta antes de estos intentos que estamos desarrollando desde el año pasado, es un proceso civil que se dice de oral porque tiene muchas audiencias orales. Y esa es una falacia. Y me permito compartir con ustedes entonces esta proposición. No por tener más audiencias, el proceso civil se puede determinar como un procedimiento oral o que está gobernado bajo la técnica de la oralidad. No, por una sencilla razón. Y esto le ocurre a los colegas y amigos laboralistas que tengo, tanto como abogados como jueces. Bajo el imperio o en virtud de la nueva ley procesal de trabajo, todo es oral. Excelente, desde el 2011. Yo, por ejemplo, el año pasado conversaba con amigos laboralistas y me decían: Cristian, tengo procesos que acabo de iniciar, pasó ya la fase postulatoria bajo la ley de procesal de trabajo,
Y la audiencia, la primera audiencia, me la han programado para de acá 9 meses. Y le dije, ¿estás seguro? Sí. ¿Por qué? Porque ya antes hay más audiencias. Y miren ustedes, ¿eh? Es una ley procesal de trabajo que está remozada, actualizada, y que tiene estas técnicas de oralidad, pero que sin embargo tenemos ya un espacio muy grande entre la interposición de la demanda y la primera audiencia. ¿Y dónde está entonces el ideal o el principio de celeridad y economía procesal? ¿Ven ustedes entonces de que no necesariamente porque más audiencias exista, más oral y mejor es el procedimiento más eficiente? No. Ante esa situación, y estamos hablando del contexto peruano, ante esa situación, y justamente a raíz de las propuestas de mejora y de implementación de la oralidad que viene siendo ejecutada por el Poder Judicial, por la Corte Suprema, entonces se desarrolla este plan para que con normas, propias normas del Código Procesal Civil y también con una cultura de la mejor gestión del despacho judicial, ¿okay?, pudiese entonces permitirse acortar los procesos, acortar el tiempo de tramitación de los procesos. ¿Pero cómo se hace eso? ¿Poniendo a más funcionarios? ¿Nombrando a más jueces? ¿Acortando los plazos? Yo creo que en este punto, el órgano de gobierno del Poder Judicial, el equipo técnico, al momento de poder plantear estas iniciativas, ha pensado, creo que, en la solución más adecuada para el caso concreto o para nuestro ordenamiento procesal. Concentrar la mayor parte de etapas procesales en 2 momentos: audiencia preliminar y excepcionalmente una audiencia de actuación de medios probatorios. Y ustedes me dirán, bueno, eso sí ya nos parece diferente. Yo les voy a decir por qué es diferente a lo que normalmente se viene haciendo. Si yo tengo un proceso civil, que en el mejor de los casos es de conocimiento pleno, yo tengo y ustedes tienen las siguientes fases o etapas procesales. Postulatoria, desde que se interpone la demanda hasta el saneamiento. El saneamiento propiamente dicho, donde se resuelven excepciones. La etapa probatoria, que implica desde el saneamiento probatorio la actuación de medios probatorios, y la etapa decisoria. ¿Correcto? ¿Cuántas hay? Postulatoria, saneamiento, probatoria, decisoria. 4. Tengo 4 momentos identificados y fragmentados precisamente si es que al día de hoy alguien quiere litigar. No bajo la modalidad de oralidad, sino bajo las propias normas del artículo 475 y siguientes, que regula, por ejemplo, el proceso de conocimiento pleno. 4 fases. En esas 4 fases, en primera instancia, amigos, porque la oralidad más se representa en primera instancia, en esas 4 fases me puedo tomar fácilmente 2, 3 años, porque hay mucho espacio entre ellas. Está muy extendido. Esta intención de mejorar la oralidad, porque la oralidad, repito, ya existe en el Perú, existía en el Código Procesal Civil y hasta en el Código de Procedimientos Civiles de 1912, la idea no es, como mucho se dice, y creo que son críticas infundadas, como mucho se dice, no, es que, ¿cómo es eso de crear o de implementar la oralidad? La oralidad ya existe, señores. Lo que no existía es la cultura de la gestión del despacho judicial o del case management, de la dirección y gestión del caso, y sobre todo la concentración de las etapas procesales en momentos estelares, en momentos claves, audiencia preliminar y por lo tanto, o después consiguientemente, actuación de medios probatorios. En estas 2 audiencias o momentos, ahí se reduce, ahí se constriñe, se contrae todas estas etapas que normalmente conocemos y que toman mucho tiempo. Entonces, esta técnica de oralidad, ahora sí bien aplicada e implementada, desde el año pasado, como les comentaba, con las iniciativas que vinieron de praxis jurisprudencial desde Arequipa, se tornó ya en una iniciativa a nivel institucional, ¿no? Y esto permitió de que al día de hoy tengamos ya publicados, y justamente estamos celebrando el primer aniversario del módulo que aplica esta técnica, tengamos una serie de documentos, de protocolos,
de reglamentos para poder aplicar esta técnica. Hasta acá, un punto y aparte. Si yo les digo a ustedes y les pregunto, vamos a suponer que tenemos la oportunidad de estar en un salón de clases, de estar en una clase. Y si les pregunto, ¿qué es la oralidad? ¿Qué es la oralidad? Porque es importante tener definiciones pragmáticas, funcionales, para poder establecer cuál es la naturaleza de la técnica que estamos utilizando. ¿Cuál es la naturaleza que yo como abogado litigante, como lo soy, cuál será la naturaleza de esta técnica de oralidad a través de la cual voy a litigar? O para el juez, ¿qué entiende por oralidad? Y esto es importante porque es teoría. Y la teoría, estimados amigos y amigas, es fundamental para explicar la práctica. La oralidad se ha definido, hasta lo que voy leyendo, a nivel comparado y a nivel peruano, como un tipo de procedimiento. Como un tipo de procedimiento. La oralidad se ha definido como un proceso oral. La oralidad se ha definido también como una técnica, ¿no? Por ahí de repente aproximándose ya más a una cuestión más precisa. La oralidad se ha definido como un principio de oralidad, como si el principio del cual deriva no es el de inmediación. El principio de oralidad es una técnica, ¿no? Entonces se ha definido de una manera variopinta, por así decirlo. Y yo creo que para poder tornar estas definiciones en una sola y poder tener una definición que nos pueda servir y partir de ahí a otras cosas, ¿no? Les propongo lo siguiente. La oralidad, en primer lugar, es una técnica procedimental, es una técnica procesal. Y esta técnica procesal va a tener por función estructurar o disponer cómo se va a desarrollar un proceso civil en este caso. No es un tipo de procedimiento, porque el tipo de procedimiento puede corresponder a una vía procedimental. El tipo de procedimiento puede ser, por su competencia material, un procedimiento de familia, civil, laboral o penal. La oralidad no es un tipo de procedimiento, ¿eh? La oralidad es una técnica procesal que deriva de la inmediación y que aplicada entonces al proceso civil que yo quiero o al procedimiento, me va a dibujar la idea de que es una forma de gestión del proceso. Es una forma de desarrollo y de gestión del proceso, que va a ser gobernada, que va a ser dirigida por el juez. ¿Y esto por qué les digo? ¿Y por qué es importante que lo puedan recordar, que lo puedan inclusive debatir o discutir? Porque la oralidad, por su propio nombre, no puede ser un proceso. La oralidad no puede ser un tipo de procedimiento oral. No, la oralidad es la técnica por la cual fluye determinado procedimiento. Y si quisiera inclusive poder aportarles un poco más, porque mi idea acá no es simplemente visitar lugares seguros y ya tratados, mi idea es incentivarlos a abrir más el panorama, podría indagar en el common law o en el derecho anglosajón, en el derecho procesal civil anglosajón. Estoy haciendo un análisis comparado. Y si es que me voy ahí y estudio oralidad y reviso lo que se ha escrito de oralidad, ustedes se van a llevar una gran sorpresa. Porque mientras lo que acá podemos decir a nivel de civil law, de que es una técnica, es una modalidad del proceso, es un tipo de proceso, ya no nos vamos a poner de acuerdo en lo que es, ¿no? Yo les estoy proponiendo que es una técnica procedimental. En el common law, la oralidad, estimados amigos, es una técnica de actuación de medios probatorios. Y esa técnica de actuación de medios probatorios o de juzgamiento hace, por lo tanto, que en ese sistema adversarial americano sea un poco más fluido de que el proceso pueda ser llevado a cabo por audiencias y de manera oral. Pero el núcleo esencial de la oralidad en el common law, en Estados Unidos, en el common law norteamericano, es de que es una técnica para la obtención o la actuación de medios probatorios. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el momento clave o cuál es la definición casi perfecta, el momento estelar en el cual vemos la oralidad? Actuación de medios probatorios, ¿no? Actuación de declaraciones testimoniales, de declaraciones de parte.
Ya, los americanos, los estadounidenses, tienen clarísimo de que la oralidad es una técnica que es para el desarrollo del proceso, pero esencialmente para lo que ellos dirían como proof taking o evidence taking, que al español significa recopilación, recolección o toma de los medios probatorios. Es así como lo hace el juez. Y evidentemente ellos no tienen problema en utilizarlo porque es como cultural y contextualmente siempre lo han hecho los americanos y los ingleses. Hablo del contexto del common law. Pero si es que llegamos acá, a Perú, o ya, de repente a Iberoamérica, o al civil law, Europa continental, salvo Inglaterra, y América Latina, vamos a ver de que la oralidad ha sido, por así decirlo, dejada de lado. Y ahorita yo me atrevería a decirles a ustedes, como si estuviésemos en un salón de clases y necesito ser didáctico para poder llegar a todos ustedes, les diría, ¿dónde está el punto de inflexión? ¿O por qué podemos decir de que hay un peso muy grande en la tradición de la escrituralidad? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encontramos? Regresemos en el tiempo. Derecho medieval, derecho canónico, Papa Inocencio XII, Papa Inocencio XII, en el que decía lo siguiente, en una bula papal, los jueces no pueden resolver sus casos si es que lo que se ha actuado no está escrito. Aquello que no está en un acta, el juez no lo puede tomar como existente. Esto nos lleva a la clarísima idea de escrituralidad, que el derecho medieval, no anglosajón, el derecho medieval más que todo continental o del civil law, no existía civil law, de la Europa sin Inglaterra, nos llevaba a la idea de que había un gran peso por la propia tradición y normas, de que el juez debía resolver con lo que tenía a la vista. ¿Y qué era lo que tenía a la vista? Un documento. Y si es que no tenía un documento, no podía entonces resolver porque no existía. Y esto venía como una imposición propia del derecho canónico. Y esto es historia. Entonces, ese peso nos acompañó, esa tradición nos acompañó a lo largo del desarrollo de las codificaciones procesales. Pero, como todo se trasciende, como todo se supera, y como la cultura es historia, llegamos al punto entonces en donde todo esto se modifica. Y estamos al día de hoy, ahora sí, regreso nuevamente, luego de esta técnica del flashback, regreso al 2020. Y desde hace casi ya un año y más, y un poco más diría yo, en la cual se ha implementado esta oralidad, ¿no? ¿Qué tenemos al día de hoy? Al día de hoy tenemos entonces estos reglamentos, y acá sí ya me quiero dedicar y detener en lo que dicen los reglamentos, en lo que me parece fundamental. Tenemos los reglamentos que estructuran el funcionamiento de los módulos corporativos de litigación oral. Y acá solo me quiero detener en un punto, porque los reglamentos son muy extensos, hay muchas novedades, que seguramente por la praxis jurisprudencial ustedes lo manejan mejor que yo. Pero hay algo en lo que sí me quiero detener. Les he comentado de que este nuevo procedimiento, no nuevo, este mejorado procedimiento civil con la técnica de la oralidad, contiene algunas mejoras o modificaciones. Una de ellas es de que ya no vamos a tener todas estas fases estructuradas y muy diferenciadas y separadas. Ahora vamos a tener dos momentos estelares, ¿no? La audiencia preliminar y la actuación de pruebas, en donde normalmente la audiencia preliminar debiera ser la única suficiente para resolver toda la causa. Pero si es que amerita actuar medios probatorios en otra audiencia, ahí se da, y ahí se resuelve, ¿no? Dos momentos. Pero más que eso, hay que considerar de que estos reglamentos y esta intención no excluyen la escrituralidad. Porque por último, todo lo que se actúa oralmente siempre va a tener que descansar en un soporte físico. Pero ¿cuál va a ser la gran diferencia? De que, como ustedes sabrán mejor que yo, documento no equivale únicamente a papel. Documento equivale a un medio audiovisual. Documento es el video que nosotros estamos teniendo en este momento. Documento puede ser un USB en el cual hay información, o un CD, un disco compacto. Entonces, con esto se dan cuenta de que
la escrituralidad o la documentalidad, mejor dicho, si es que quisiera darle un término, va a conversar con la oralidad, ¿ah? No es de que se excluyan, no es agua y aceite. Por eso no existe ordenamiento procesal en el que sea 100% constituido bajo escrituralidad, así como tampoco 100% estructurado y desarrollado por oralidad. Eso no existe, no existe. Entonces, en ese intento, y me remito a estas dos fases, hay una cuestión que sí es muy práctica y que creo que va a cambiar el panorama, y acá ya me acerco un poco al epílogo o a la finalización de mi breve ponencia. Y ya estamos en el tercer capítulo, que sería, por así decirlo, el estado de cosas a nivel nacional, ¿no? Hay sí algunas cuestiones que van a cambiar radicalmente el litigio, y ya lo han hecho en Trujillo, en Lima y en otras ciudades. El rol del abogado y el rol del juez en esta estructura de oralidad. Y una parte que me interesa muchísimo poder ver y tratar con ustedes es justamente el artículo 38 del reglamento de actuación para los módulos corporativos de litigación oral. Y esto lo pueden revisar después, solamente estoy haciendo mención al documento. Y me permito leer y citarlo. Estamos en el reglamento de actuación de los módulos corporativos de litigación oral. Fases. Estoy en la audiencia preliminar, ¿eh? Preliminar. Olvídense de estas etapas secuenciadas del proceso de cognición plena, abreviado sumarísimo, ya no hay. Fases de la audiencia preliminar. La primera y única, o en el peor de los casos, la primera de dos. La audiencia preliminar, esta tan importante fase en la cual ya les voy a explicar lo que tiene por función, comprende las siguientes subfases: alegatos de apertura, invitación a conciliar, saneamiento procesal, invitación a proponer puntos controvertidos, fijación de los puntos controvertidos, saneamiento probatorio y convocatoria a audiencia de pruebas o disposición de juzgamiento anticipado, dependiendo de la causa, dependiendo del caso concreto. ¿Se han dado cuenta la cantidad de, no solo actos, pero la cantidad de etapas en una sola audiencia? Ustedes me dirán, sí, claro, Cristian, esto nos parece a la audiencia única del proceso de la vía sumarísima, de los procedimientos sumarísimos. Yo les diría, por supuesto, pero esto de acá no es procedimiento sumarísimo. Esto es cualquier procedimiento que se va a guiar ahora por esta técnica de oralidad y que va a tener como máximo estas dos audiencias. Entonces ya no podemos hablar de vía procedimental, tal como lo conocemos, con la técnica de oralidad, porque la técnica de oralidad nos impone estas fases muy bien identificadas y con todas estas fases dentro de la audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar, amigos, tiene desde la postulación del proceso, tiene el saneamiento de la etapa postulatoria, tiene la admisión de medios probatorios e inclusive tiene la apertura del juzgamiento anticipado si es que ya no se tiene que actuar nada. Y esto lo hicimos en una audiencia. Entonces, este sí me parece un avance, pero transversal, y un avance kilométrico de lo que normalmente se hacía y seguramente se hará hasta dentro de poco a nivel procesal civil en lo que respecta a oralidad. Ahora, acá hay que tener muy en cuenta algo. Esto no solamente es una cuestión novedosa o que de repente ya se conocía, pero acá lo que va a cambiar no tanto es la normativa o no tanto es la forma como gestionar o cómo llevar el proceso. Lo que va a cambiar son los papeles de los abogados patrocinantes y de los jueces, porque acá los abogados patrocinantes van a entrar de frente a un sistema adversarial en el cual cara a cara van a tener que disponer de técnicas de litigación. ¿Qué sabemos que comprende el alegato de apertura? ¿Qué es el alegato de apertura? ¿Qué es la teoría de la teoría del caso? La presentación del caso. ¿Qué tengo que decir en la presentación del caso? ¿Qué hay? ¿Qué tiene que hacer el juez ahí? ¿Ya crear un prejuzgamiento? ¿De repente únicamente empaparse de los elementos fácticos y jurídicos y nada más? ¿De repente ya tendrá que prejuzgar y en ese momento decir quién tiene la razón? No. Estas fases
que están dentro de la audiencia preliminar y que se disgregan en subfases. Y es una cuestión propia de las técnicas de la nueva litigación a nivel oral, ¿no? Y si, por ejemplo, solo para darles un alcance, bien a ustedes, funcionarios jurisdiccionales y jueces, o a los abogados y abogadas litigantes que tienen la paciencia de escucharme, yo por fase de apertura, alegatos de apertura, entendería básicamente la proposición de la teoría del caso. Señor juez, me acredito, ¿no? Y digo, le traigo comenzar con una presentación de alto impacto, como que con un título. El presente caso que le voy a introducir en el presente momento o en esta audiencia o en esta fase se trata sobre responsabilidad extracontractual por muerte de familiar. Excelente. Dieron la idea para situar al juez, y es una gran ayuda, para situar al juez en lo que se va a desarrollar el proceso. Entonces el juez ya va a tener la idea, ok, esto es responsabilidad, va a haber una indemnización, es extracontractual, no hay obligación contractual de por medio y hay muerte de familiar. Ah, entonces puedo anticipar daño moral. Ojo que va a conocer el terreno, ¿ah? No es que va a resolver nada, ni siquiera ha escuchado a las dos partes, no ha visto el material probatorio. Pero esta cuestión introductoria, por eso es alegatos de apertura, va a permitir de que con una buena técnica de litigación oral, precisa, concisa, y que genere un impacto al juez, un recuerdo, ¿no? Le permita al juez identificar ese caso. Esta teoría del caso tiene por finalidad, en la fase de apertura, en los alegatos de apertura, poder establecer, uno, el tema que se va a tratar, la cuestión jurídica. Luego de ello, viene un relato sucinto de los hechos, que calificados jurídicamente por el letrado o la abogada, van a ser los que nos van a servir para sustentar nuestra pretensión. ¿Ok? Entonces comienzo con los hechos, los alegatos, las alegaciones de hecho, las alegaciones fácticas, que me van a servir para sustentar mi pedido. Luego de eso, vengo con la calificación jurídica, que voy a decir, bueno, estos hechos no solo son fácticos, no solo ocurrieron en la realidad. No solo eso, señor juez, estos hechos están revestidos de juricidad o legalidad. Porque el artículo 1900 tal me dice esto, porque hay un principio general de no lesionar a un tercero, y eso ha ocurrido en este caso. Y por eso estoy sustentando mi petitorio. Que por cierto, el petitorio, luego de establecidos estos hechos y la fundamentación jurídica, es una indemnización. Mi pretensión es indemnizatoria por 10 millones de soles. En donde 5 millones de soles es el daño moral porque patrocino al hijo de la oxisa, ¿no? Y donde el resto de dinero de repente es los gastos generales que se han llevado hasta antes de la muerte, por ejemplo. Entonces, es una cuestión ya de mucha práctica, de mucha fineza, tanto de cómo el abogado pueda presentar esto y de qué elementos podamos darle al juez. Recordemos que todo va a depender de qué tan bien expliquemos el caso concreto. Esto como alegato de apertura. Yo les diría que ni siquiera se utiliza una explicación de los medios probatorios. Uno los puede proponer, los puede plantear, puede decir sustento en estos medios probatorios y nada más, pero ni siquiera. Porque en el resto de subfases de la audiencia preliminar, ahí vamos a encontrar también este momento del saneamiento probatorio y de la propia actuación de medios probatorios si es que lo amerita, ¿no? Esa me parece un quiebre paradigmático entre lo que ocurría antes de la oralidad implementada y mejorada y lo que ocurre con la oralidad ya implementada. Porque esta explicación, amigos, esta explicación que les estoy diciendo a nivel civil, la explicación del caso concreto, de los fundamentos de los hechos, ¿saben en qué momento se daba? ¿Saben cuándo ocurría? En el informe oral, antes de que el juez sentencie. Y eso me aseguraba de que yo llegando al final del proceso, totalmente escrito, en el informe oral, el juez siquiera recuerde, con la carga lamentablemente tan pesada que tenemos a nivel Perú, recuerde o le haya generado un impacto. ¿Qué es mejor? ¿Generar el impacto en el inicio, con los alegatos de apertura, con mi exposición de la teoría del caso, o de generarle un mero recuerdo al juez cuando estoy informando oralmente, antes de que
se sentencie. Cuando nos notifican el famoso decreto a los abogados, déjese los autos para sentenciar. A ese momento recién vamos a ver a la jueza, si es que ya no lo hemos visto en las audiencias de prueba, pero en ese momento le vamos a explicar recién de qué trata el caso, los hechos, para que pueda resolver. Ya, ese modelo está pasando a la obsolescencia. El modelo de la oralidad está haciendo que así como los colegas en el derecho penal, en el derecho laboral, también podamos utilizar de estas técnicas de litigación oral y guiarnos más por el uso de la oralidad y también de las técnicas o de las tecnologías de información y comunicación. Finalmente, y como siempre me gusta dejar un recuerdo también para poder cuestionarnos sobre cómo estamos y hacia dónde vamos, nuestra coyuntura nos está dando una gran lección de cómo adecuarnos. Hasta el 16 de marzo, estimados amigos, hasta el 16 de marzo, este proyecto, esta implementación que se estaba ejecutando, calzaba como un guante a la mano. Teníamos los módulos construidos, el pool o ya los despachos, los módulos corporativos con los jueces, ya estaban separadas las funciones de gestión administrativa del caso y de función jurisdiccional, que ese es también un gran incentivo, pero nos llegó el coronavirus 19, nos llegó la situación de emergencia nacional, nos llegó el aislamiento social y con ello la suspensión de plazos y con ello, por lo tanto, la paralización en más del 80% de las funciones jurisdiccionales. En este caso, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Lo único que nos queda es no dejar de lado esta oralidad, que muchos han dicho, ahora como ya hay aislamiento social, ya no se va a poder hacer esta cuestión de la intermediación, de la oralidad, de la inmediación y por lo tanto de la aproximación del juez a las partes y al medio probatorio, porque ya no se va a poder entrar, así como antes, a un despacho o a una sala de audiencias bajo el modelo de oralidad con esta situación que tenemos y que nos está afectando. Pero esto nos da la gran oportunidad, así como con los colegas jueces y juezas de Trujillo, de su ciudad, que ya he tenido posibilidad de conocer y hablar, nos da la gran posibilidad de utilizar, además de la oralidad para movilizar el proceso, tecnologías de la informática y comunicación. Ya se están emitiendo partes virtuales, se están realizando embargos virtuales, se está llevando a través del expediente judicial electrónico, a través de aplicativos como este, ¿no? Entonces hay que tener también en cuenta de que a la oralidad se le suman también muchos elementos transversales. Tecnología, internet, formación de los funcionarios y de los jueces para llevar a cabo estas labores y una serie de elementos que podríamos quedarnos acá, pero días y días. Lo único que hay que mencionar es de que el éxito de estas iniciativas va a depender de quienes, al ser operadores del derecho, puedan darle un buen uso a estas herramientas. Y antes de eso, es fundamental por el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que implica un derecho prestacional, de que el Estado garantice de que, evidentemente, hemos pasado del acceso a la justicia digital. Esto ya es un mero análisis, una mera actividad diagnóstica que tenemos que hacer nosotros, como juristas, como operadores, como jueces, y ver si es que lo que está propiciando y ofreciendo el Estado con estas iniciativas de mejora del proceso civil es lo más adecuado. En un país como el nuestro, en donde los servicios públicos básicos a veces no son tan básicos y en donde la tecnología a veces tampoco llega a todos los rincones de nuestro accidentado y bello país, ¿no? Estimados amigos, amigas, para mí es un honor gigante poder haber estado aquí robando un poco su tiempo, comentándole algunas preocupaciones y sobre todo explicando un poco la técnica de la oralidad en el proceso civil, que seguramente suscitará mayor debate y mejoramientos futuros. Y estoy muy agradecido nuevamente a la Corte Superior de la Libertad en la ciudad de Trujillo, que tantas veces me ha dado la bienvenida antes, y nuevamente la presencia de todos ustedes, a los organizadores, y bueno, quedo atento y a su disposición. Muchas gracias.
Agradecemos a nuestro ponente, el doctor Cristian Delgado Suárez, por su brillante participación. Convocamos al doctor Gabriel Otiniano Campos, juez especializado civil, como panelista en esta conferencia. Damos pase al doctor, por favor. Doctor Gabriel. Doctor Gabriel Otiniano. Creo que se fue la señal al doctor. Estuvo presente, pero no sé qué pasó. Doctor Gabriel. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes, disculpen, tuve un inconveniente técnico con este nuevo sistema. Sin embargo, quisiera agregar algunas cosas. En realidad, la exposición del doctor Delgado Suárez pues, ha sido muy interesante. Nos ha hecho un análisis bastante importante sobre tanto la historia como algunos conceptos sobre la oralidad. Nos ha definido, nos ha ayudado bastante a definir cuál es la esencia de la oralidad y cuál es el análisis histórico para poder aplicarlo a la actualidad, lo que resulta bastante importante e interesante. Agradecerle al ponente la intervención, nos va a ayudar bastante a nosotros en la forma de administrar justicia, en entender qué es lo que tenemos que realizar a partir de la fecha. Como ha mencionado él, pues es importante esta situación de cambio, ¿no? Este cambio de mentalidad, esta convicción que debe tener tanto el juez como las partes para lograr justamente los fines del proceso a través del uso de esta técnica, la técnica de la oralidad. Evidentemente, pues, como ya lo ha mencionado el ponente, esta situación no es nueva. Incluso en el Código Procesal Civil, él lo ha mencionado con mucha coherencia, mucha importancia, cómo es que en un momento estuvieron reguladas las audiencias y de pronto se dejaron de lado, justamente porque las audiencias no lograron la finalidad para la cual estaban diseñadas, y es lo que se trata de recuperar a través de la oralidad. Nos ponía el ponente en el caso particular y se hacía la interrogante de si es que oralidad es igual o sinónimo de fijar audiencias, y evidentemente la respuesta es no. No significa lo mismo que el proceso sea oral o aplique la técnica de la oralidad cabalmente por el hecho de tener más audiencias o una audiencia. Nos explicó también, pues, evidentemente cómo sucedía en los procesos de conocimiento, que hasta teníamos 3 audiencias, pero en realidad eran orales esas audiencias. Pues la verdad que no, porque simplemente nos acercábamos a los juzgados y el juez tenía pues ya un esquema firme ahí para poder llegar a la finalidad de la audiencia sin aplicar oralidad, que genera pues esta inmediación, que es la palabra que yo rescato, el principio que yo rescato, la inmediación. Nos dijo el ponente, acercarse a las partes es importante, salir de ese esquema de tratar de resolver en nuestros despachos, tratar de resolver simple y llanamente de lo que está en los escritos, sino que ahora salimos de los despachos, nos vamos a las salas de audiencia, bueno, ahora virtual también por esta coyuntura, pero estamos frente a las partes, frente al litigante, frente a los abogados, ¿no? Dicho sea de paso, también importante resaltar lo que mencionó el ponente, qué importante es no solo el rol del juez, que si bien como gestor del proceso, como director del proceso, tiene una labor pues importante, no podemos
tampoco dejar de lado el rol del abogado. Nos explicaba el doctor cómo es que se puede realizar un alegato de apertura, cómo es que a partir de la teoría del caso podemos iniciar la exposición frente al juez, cómo es que el juez obtiene de ello la materia prima que posteriormente va a ser materia de la decisión. Evidentemente esto no era lo mismo, no se lograba con esta misma fuerza, con la misma vehemencia a partir de documentos. Nos ha hecho una remembranza del ponente acerca de la forma como es que a veces pues nosotros teníamos contacto recién con las partes a partir de un informe oral, ¿no? O a veces a partir de la atención al público, pero no se tenía esta inmediación, ¿no? Que se busca a través de este nuevo modelo, en el que ya existe un acercamiento tan importante, porque el juez de ello puede extraer conclusiones, ¿no? De la intervención de las partes y de sus abogados, principalmente en las audiencias que ya están normadas, están reguladas a través de los reglamentos, de los protocolos. La audiencia preliminar, que tiene como esencia, como finalidad clave, obtener pues todo lo que sea posible, toda la información de alta calidad para que nosotros podamos luego de ello tomar decisiones. Y es importante lo que mencionaba nuestro ponente, en el sentido de que debemos concentrar en esta etapa. No hacer ello significaría desnaturalizar lo que estamos buscando, de que los procesos civiles, que durante mucho tiempo pues se ha dicho de que son bastante largos, lo hemos vivido, ¿no? Porque justamente estábamos en la escrituralidad, con la posibilidad de que se presenten escrito tras escrito, y ello genere a su vez decretos, autos, resoluciones tras resoluciones. Importante es de que se pueda concentrar, de que el juez pueda generar el debate entre abogado de parte demandante con abogado de parte demandada respecto al caso particular. Y a partir de ello extraer conclusiones importantes para la solución del caso. También resalto la situación de la que ha mencionado el ponente sobre la excepcionalidad de la audiencia de pruebas. Evidentemente esto actualmente está regulado, sin embargo es importante de que lo tengamos claro, de que nosotros vamos a llegar recién a la esencia, a la finalidad de la actuación de pruebas, siempre y cuando ello sea estrictamente necesario, ¿no? Para ello debemos realizar un buen filtro, pues, en la etapa de la audiencia preliminar, en la que ya vamos a concentrar, y de ser posible, al tener a las partes en el mismo despacho, en la misma audiencia, vamos a poder tratar de, en la medida de lo posible, lograr la conciliación, si es que fuera, y que esto un poco ha sido dejado de lado. Entonces, a todas luces, pues, es evidente la mejora de que esta técnica de la litigación oral aplicada al proceso civil, como ya nos ha referido el señor ponente, no es nuevo, simplemente se trata de hacer una mejora, una ampliación, algo importante para beneficio de todos. Y quiero finalizar indicando de que ya en este año que hemos estado aplicando oralidad, pues han habido algunos problemas, evidentemente, no siempre estamos llanos a aprender. Este tipo de eventos académicos con prestigiosos ponentes de la talla del doctor Delgado Suárez, que nos ha brindado una ponencia bastante interesante, bastante importante, ¿no? Que nos va a servir pues mucho para el futuro, nos permite justamente seguir aprendiendo, seguir en este rumbo. Lo termino simplemente diciendo de que todos debemos tener convicción de lo que estamos tratando de hacer. Tanto los jueces, de nuestro lado, los auxiliares, como al fin también los abogados, deben tener bastante claro que la importancia de este cambio es para lograr los fines del proceso, para beneficiar el proceso en sí, no para beneficio de uno o de otro o del órgano jurisdiccional, sino de lograr que los casos sean resueltos en un menor tiempo posible, con una mejor información
una mejor aproximación hacia las partes, con una mejor análisis de los medios probatorios, y ello será pues logrado con la aplicación de esta técnica, en la cual vamos poco a poco a seguir aprendiendo de manera conjunta. Muchas gracias. Doctor Otiniano, muchísimas gracias. Si se me permite, si es que se me permite, no pretendo tomar más de su tiempo, pero solamente, y si es que se me escucha, agradecer nuevamente sus palabras, tanto la iniciativa, y tal vez comentarles un par de temas adicionales. Es muy importante de que para el uso de la oralidad, como usted bien lo indica, no solo sea una consigna institucional e ideológica. Recordemos de que lo que se busca, claro, es dar una efectividad, celeridad, economía y todas estas aspiraciones a las cuales se tiene que llegar. Pero tengamos mucho cuidado, y esto es una ya responsabilidad tanto de las partes como del aparato jurisdiccional, de no preponderar la cantidad por calidad, porque el hecho de que mientras yo más audiencias tenga o más procesos vía oralidad y más rápido tramite, o sea, no siempre la cantidad va a garantizar de que sea así. Y les digo esto por una sencilla razón, y voy a compartir con ustedes, tal vez para retener un poco más su atención antes de que podamos concluir ello. Yo, como abogado litigante, tengo un proceso indemnizatorio en la Corte Superior de la Libertad, en un juzgado civil de Trujillo. Y es un caso muy bonito de indemnización por daños a la persona, pero les comento algo. Es un caso muy, muy complejo. Muy complejo porque hay mucha actividad probatoria, hay muchos pedidos, hay litisconsorcio, agrupación de sujetos en los polos pasivos y activos, y hay mucho que comprobar. ¿Por qué no pensar un poco? Y esto yo lo pensé cuando recibí el auto admisorio de este proceso, que solamente diré que está en la Corte de Trujillo y que es un desafío y una alegría para mí poder ir y tener que litigar en esta modalidad. ¿Por qué no pensar un poco en el criterio de complejidad procesal como criterio para determinar la conveniencia o no de llevarlo por oralidad? Repito, hay causas que son ingresadas al sistema y que por azar llegan y tienen que llegar, por ejemplo, a un juzgado bajo el régimen de oralidad. ¿Qué pasa si esta causa es altamente compleja? Sea por la cuestión controvertida, sea por la cantidad de partes, sea por los aspectos técnicos y científicos que se tengan que determinar. ¿El juez estará en capacidad de decir, no lo tramito por la vía de la oralidad? ¿Redistribúyanlo a otro juzgado de un procedimiento común y normal? ¿O tendrá que acorsetarlo y ajustarlo a esta modalidad? Hay que tener mucho cuidado porque este tipo de procedimientos estadística y empíricamente se ha visto de que la oralidad funciona más para causas pequeñas, para causas un poco más sencillas. El reglamento para la actuación de los módulos corporativos civiles nos da la idea de que el juez tiene que evaluar la complejidad. ¿Qué entendemos por complejidad? Y si hemos identificado la complejidad, ¿qué hacemos? ¿La mantenemos bajo la oralidad? ¿O hacemos algo, pensamos en algo para ver si se tramita ahora sí en un proceso común, ¿no? Esa es una gran también dicotomía que casi queda como una futura reflexión para eventuales mejores. Por mi parte, eso es todo. Igual, muchísimas gracias nuevamente y bueno, doy el pase nuevamente a mis queridos anfitriones. Muchas gracias, doctor. Continuando con el evento, de repente el doctor Gabriel Otiniano tiene alguna acotación. Sí. ¿Todo está bien? Interesante lo que ha mencionado el doctor Delgado sobre el asunto de la complejidad del caso. Es bastante interesante. Es evidente de que a veces, como se dice, pues no por correr llegamos primero. Entonces, tratar esto es muy, muy importante porque necesitamos también tener la claridad sobre qué es lo que vamos a poder resolver en audiencia, porque justamente la inmediación también implica de que el juez resuelva en audiencia.
es lo que se busca, ¿no? Y como menciona el doctor y nos plantea un caso particular, personal, sobre lo que él está tramitando incluso en nuestra corte, es evidente de que a veces pues hay situaciones y casos en los que van a haber muchos pedidos, van a haber muchas intervenciones, personas, consortes, etcétera, que generarán pues de que la audiencia, que ya de por sí es concentrada, ya como él lo explicaba dentro de su intervención inicial, tiene muchas etapas, tiene muchos actos procesales, tiene mucha intervención del juez, se complica aún más. Entonces, creo que es un tema que debemos analizar, conversar sobre el particular. Como decía yo hace un momento, estamos llanos a aprender, ¿no? En aprender el camino, a tratar de ir mejorando. De las experiencias se va aprendiendo y la situación pues es nueva. Aparte pues del tema de las audiencias virtuales, de la conexión a través del Meet, que también estamos aprendiendo. Entonces, es muy importante el aporte del doctor y le agradezco una vez más por lo que nos está ayudando ahora a comprender. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestro ponente, así como de nuestro panelista, y damos unos minutos para la ronda de preguntas. Por favor, si alguien quiere participar, hacer alguna pregunta, se identifica antes. Doctora Gracias. Angélica. ¿Cómo está, doctor Johan Kesnay? Adelante, doctor. Doctor Cristian, un gusto nuevamente volver a verlo. Bueno, esta vez ya no de manera presencial, utilizando las tecnologías de la información. Ayer intervino el doctor Marco Fandiño, y al igual que ustedes, si bien se comparte el optimismo con el tema de la oralidad, también con mucha prudencia, y eso es lo que se rescata de las intervenciones de ustedes, también bastante prudencia, bastante una cuota de realismo a efecto de que tampoco no se desborde la expectativa de la ciudadanía, porque ya lo hemos pasado eso. Sin embargo, la reflexión, y por ahí va mi pregunta, es que creo que en los estudios que normalmente se están haciendo sobre la oralidad, están faltando una serie de componentes que forman parte del sistema de justicia y que los operadores lo llegamos a advertir, y que muchas veces el punto de vista de la academia no se aprecia, tal vez porque hay un enfoque centrado a temas tal vez evidentes, pero que también influyen. Y ahí sí me gustaría recibir su opinión sobre dos factores que creo que en este conjunto de elementos a considerar para no cometer el error que tal vez se produjo cuando se implementó el Código Procesal Civil, conforme lo reseñaba el día de ayer Marco Fandiño. Son dos variables. La primera tiene que ver con los incentivos para hacer correctamente las audiencias aplicando oralidad. Y más o menos va a lo que usted planteaba. Usted se dirige a los magistrados y les dice, oigan, no es un tema de convocar audiencias por audiencias, sino es el tema de, en esa audiencia, desarrollen bien la oralidad. Pero ahí entra la pregunta, ¿cómo podemos hacer para que realmente el juez haga correctamente la oralidad? Y ahí entra lo que en una ocasión el doctor Giovanni Priori estuvo por Trujillo y se le dijo de que hay incentivos perniciosos que, lejos de contribuir a fortalecer buenas prácticas, y por ejemplo un modelo que desde el punto de vista teórico, académico, tiene más bondades que el tema escritural, por ejemplo, van en contra de ello. En ese sentido, la primera pregunta es,
¿cómo hacemos para que efectivamente el juez, dentro de esa audiencia programada, haga oralidad? Y yo le ponía el ejemplo, que cuando uno se pone a ver qué incentivos tenemos, no vemos incentivos, porque el único incentivo que tenemos es productividad. Es decir, ¿sabes qué? Lo importante es que salga una sentencia. Y alguien me puede refutar y decir, sí, ese es el objetivo del proceso. Claro, pero bajo ese mismo razonamiento es que llegamos a eliminar las audiencias. Ese fue el razonamiento. Empezamos muy bien con 3 y al final dijimos, oye, si el propósito es la sentencia, eliminemos audiencias. Y es que finalmente no se entendió, creo yo, que no es tanto de emitir una sentencia por emitirla, sino finalmente es que se emita una decisión cumpliendo los estándares que se exigen. En ese sentido, un tema interesante, y me gustaría recibir su opinión, ¿qué incentivos se pudieran introducir para tratar que el magistrado, al margen de un tema interno, ético, moral, en fin, aplique correctamente la oralidad y no cometamos los errores del pasado, donde teníamos audiencias, y conforme usted muy bien lo ha descrito, no había oralidad. Era simplemente un mero formalismo donde íbamos, donde nos arreglábamos, íbamos con nuestros mejores trajes, a esperar en la puerta para que el secretario salga y nos diga, firme el acta. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, su punto de vista de qué incentivos, concretamente porque, y usted muy bien lo ha descrito, en la audiencia preliminar, por ejemplo, hay muchas cosas positivas que se pueden lograr, pero creo yo de que faltaría ahí que se nos dote de incentivos para hacerlo correctamente. Totalmente pertinente, de acuerdo, y qué duda cabe que es una intervención, una preocupación, una pregunta, estimado doctor Johan, qué gusto volver a conversar con usted, que pasa por una serie de factores. Yo quisiera, para ser muy preciso, intentar hacer como un cuadro esquemático y poner 2 grandes elementos. Unos extrínsecos, incentivos no solo favorables, sino limitantes, extrínsecos a la oralidad, y otros incentivos intrínsecos o limitaciones también intrínsecas a la oralidad. Y esto es algo que todavía sigo pensando al respecto. Sí, ayer tuve también la posibilidad de ver una parte de la exposición del doctor Fandiño, así como también estos días iniciales del doctor Santiago Pereira, quien tengo también el agrado de conocer. Y básicamente el doctor Fandiño, y no necesariamente es una respuesta, sí, ha hecho un estudio aplicado para nuestra realidad peruana, es más, ha producido, porque él es funcionario del CEJA, del CEJA que está situado en Chile, ¿no? Y para hacer un diagnóstico de nuestra realidad. Ha identificado una serie de puntos por mejorar. Pero también el informe a veces peca un poco como que de optimista, y esto lo digo para hasta intentar dialogar con él, porque bueno, él habla de la introducción, de la implementación. Se habla, mejor dicho, a nivel de documentos CEJA de este informe para Perú de la oralidad, de la introducción de la inauguración de la oralidad, ¿no? Y esto puede tomarse de una manera, diría yo, positiva y negativa. En primer lugar, positiva porque realmente parecería que con la cultura nuestra y con nuestra tradición parece una cuestión nueva, y también negativa o menos positiva porque en realidad la oralidad ya la tenemos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque regreso nuevamente a algunas partes de mi breve intervención que las complemento con su intervención. Acá en primer lugar se trata de un tema de cultura o de tradición legal, si quisiéramos ponerle un nombre, ¿no? ¿Por qué? Hay factores limitantes extrínsecos en primer lugar. ¿Por qué extrínsecos? Porque ya no dependen del propio funcionario jurisdiccional, del propio abogado, del propio juez o de los principales actores para que el proceso se mueva. Hay incentivos positivos de ese grupo, así como incentivos perniciosos, pero también hay muchos factores extrínsecos
que pueden ser incentivos como desincentivos. En primer lugar, hay que tener en claro de que todo pasa por un tema de presupuesto. ¿Qué cosa limita la oralidad? Si me pongo a pensar desde fuera del proceso. Falta de presupuesto, algún cambio normativo, ¿no? Real, vigente, de que pueda decir, bueno, un cambio normativo implica la inauguración de un nuevo momento en el quehacer procesal, porque estamos incorporando principios, reglas que cambian diametralmente eso. Se está haciendo con las normas, pero las normas no siempre constituyen una panacea, ¿no? Otro también es la falta, esto yo diría que ya es extrínseco a, y acá sí discrepo un poco de mi querido amigo y maestro Juan Monroy Gálvez, que ha publicado algo sobre oralidad. Yo creo que el factor humano, de los responsables para la conducción y dirección del proceso, no necesariamente y no solamente los abogados, sino los propios funcionarios, la propia judicatura, tiene que hacer un cambio paradigmático entre lo que era antes con lo que es después. Y eso únicamente, estimado, se va a dar con la formación, con el mejoramiento, y no estoy diciendo con el aprendizaje, porque estas cuestiones, por Dios, las tenemos. Todos hemos estudiado del CPC del 93. Hay mucho escrito sobre oralidad, hay mucho escrito sobre cómo conducir una audiencia, pero el tema es que no le hemos dado la importancia y sobre todo no hemos indagado, por ejemplo, en lo que constituye cómo plantear el caso. ¿Cómo plantear el caso? Uno va al arbitraje y ve que en el arbitraje ante las cámaras de comercio hay una preparación, pero a un nivel de detalle impresionante, porque las partes van, los abogados litigantes de las partes van y presentan al tribunal arbitral todo bien hecho, estructurado, y no solamente se mandan un diálogo o un monólogo de 5 o 10 minutos. Entonces permiten en primer lugar una puesta en escena diferente, y eso es algo que nos corresponde como abogados litigantes, porque acá es retroalimentarse. Pero un desincentivo que sí podría atacarse y puntualizarse como algo para mejorar ya a nivel institucional, no a nivel de normas, a nivel institucional, es justamente lo que decía. ¿Qué queremos preponderar? ¿Cantidad o calidad? Ojo, la oralidad puede ser un arma de doble filo, porque me puede servir a mí como juez, no voy a individualizar, me voy a poner de ejemplo. Me puede servir como juez a mí, Cristian Delgado, para decir, quiero alcanzar la finalidad de descarga, que es noble, que es también buena, es una aspiración, y por lo tanto uso la oralidad. Le doy un uso al punto que descargo rápido y saco más procesos y listo. Pero también traía el tema de la cantidad, de que no necesariamente por hacer más se va a hacer mejor. Si es que fuera así, enhorabuena y genial. Pero si no, a veces se nos puede pasar por ahí algunos casos o tantos casos que aplicando mal esta oralidad o de repente de manera muy irrestricta, podemos hacer un peor daño al derecho subjetivo que está siendo tutelado. Entonces, el incentivo propio de cada uno, en este caso de los responsables de esta técnica de oralidad, está en dar una tutela adecuada al caso concreto, tutela jurisdiccional adecuada al caso concreto. Perdón, al final del día yo como juez lo que tengo que hacer es prestar tutela, no estar en cifras azules. Y discúlpeme, lamentablemente nuestra coyuntura hace que cuando ya entremos a laborar al Poder Judicial, entremos y en el primer día estemos debiendo trabajo. Y quien te habla, Johan, quien te habla, ha sido especialista legal en un juzgado civil aquí en Lima. Y desde el día 1 en el que entré a mi oficina, a mi pool, tenía acumulado así de escritos para descargar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que poner a veces hasta el estudio de cada uno de ellos para proveer, era una cuestión que no me daba el tiempo. Entonces, acá en primer lugar se trata de factores extrínsecos propios de los órganos de gobierno, de las iniciativas políticas, para permitir de que ese instrumento funcione bien. Ya tenemos las normas. Ese es un paso, un gran incentivo. 2, a nivel propio, institucional, preponderar la tutela adecuada del caso concreto. No me sirve de nada el instrumento, no me sirve de nada a mí el bisturí, si es que voy a hacer operaciones, por ejemplo, al hígado, que me duren 30 minutos cada una. ¿Estaré haciendo bien mi trabajo? En absoluto, en absoluto. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender con este ejemplo? Los instrumentos podemos tenerlos, la infraestructura la podemos tener, etcétera.
pero ya va a depender mucho de la propia, finalidad que se le pueda dar por cada uno de los jueces y los funcionarios, de tratar la causa con este nuevo modelo de forma a que más bien se le dé una mejor tutela, no más rápida. No necesariamente porque sea más rápido, más apurado, se va a llegar a un mejor resultado. Tengo el caso que les comenté de que tengo un caso de indemnización extracontractual por daño a la persona extremadamente complejo, complejísimo, y está en un juzgado civil de Trujillo de oralidad. ¿Y qué cosa es lo que voy a tener que hacer ahí? No solamente estas técnicas, sino también permitir y propiciar de que el juez como director de debate, ya en un sistema adversarial que implica la oralidad, entonces permite el debate, permita la pregunta, la contrapregunta, en las fases que correspondan. Evidentemente, en la fase inicial o preliminar, lo que él más va a querer es purificar la relación procesal y ver si es que es válida la relación jurídica procesal, si no hay excepciones y de ahí pasar a ver la causa, ¿no? Pero la conciencia o el incentivo está en, lamentablemente, una cuestión casi que es individual, como juez y yo como juez, pero institucional. ¿Qué prepondero? ¿Cantidad o dar un uso adecuado a esta herramienta? Y eso pasa por varias cosas, por una debida formación que el propio Poder Judicial, la Academia de la Magistratura, organismos internacionales puedan hacer para perfeccionar el uso, porque acá nadie duda de que los jueces y juezas estén capacitados muy bien para llevar una audiencia oral. Por Dios, son directores del proceso, pero se necesita más, ¿no? Ese factor, ese incentivo, ya no le corresponde única y exclusivamente a los jueces. Le corresponde a este aparato del cual se deben y que les tiene que propiciar las herramientas y elementos para ello. Y a nivel íntimo, a nivel individual, es una cuestión muy, muy de libre convicción del juez, ¿no? De si es que uso este aparato, este instrumento para que mi bandera sea tutela adecuada del caso concreto, tutela jurisdiccional del caso concreto, o porque simplemente necesito descargar, porque tengo atrás un órgano de control policiaco que me va a poner de repente en aprietos. Esa es una cuestión coyuntural, mi estimado, y yo te puedo decir y puntualizar los incentivos y desincentivos, pero ya eso depende mucho de voluntades e intenciones políticas que escapan a nuestros diálogos académicos. Muchas gracias, doctor, por su intervención. ¿Alguna otra pregunta de las personas que están participando en el presente evento? Por favor, se identifican con su nombre. Sí, Angélica, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Adelante, en el uso de la palabra. ¿Cómo está? Muy buena. En primer lugar, para felicitar al ponente, excelente exposición. Y en segundo lugar, para hacer una interrogante. Él nos habló respecto al derecho canónico en cuanto a que solo se analiza lo que está en el expediente. Eso me trae una pregunta. En la práctica jurisdiccional, siempre en informes orales, hemos escuchado a muchos abogados litigantes que se extralimitan en el sentido que incorporan agravios que nunca fueron planteados en su recurso de apelación. Y en varias oportunidades tratan de adecuarlos, ¿no?, para poder ya corregir los agravios. Y una inconveniente es que esos nuevos agravios no se corrieron traslado en la oportunidad con la finalidad de que la otra parte pueda incorporar también un medio probatorio. En primera instancia, en el juicio de oralidad, los hechos que son materia de constatación a través de las pruebas son los hechos enunciados en la demanda. Esta oralidad nos va a traer un gran problema porque implicaría que los abogados, cuando plantean su demanda en forma escrita y después se reconduce a una oralidad, van a tratar de incorporar hechos nuevos. Entonces, si usted dice que solo te tiene que ver los que están hechos los procesos, la labor para que no se quebrante el principio de congruencia procesal y no se cause indefensión a uno de los litigantes,
¿Usted tiene alguna opinión respecto a la flexibilidad de incorporar nuevos hechos en ese tipo de oralidad? ¿O tal vez hay que seguir siguiéndonos el principio de congruencia? Hechos planteados en la demanda y esos son los únicos que se debate en la audiencia preliminar. Excelente, excelente pregunta. Le agradezco muchísimo, doctor, la magnífica interrogante, así también que como Héctor, ahora Héctor H., que también va por ahí la pregunta y aprovecho también para tener en cuenta algo. Yo les voy a responder y creo que eso tal vez pueda ser útil hasta para una cuestión de debate o para que sepan alguna postura personal. Yo les voy a responder como yo pienso o siento que debiera ser en este caso, como me parecería lo más constitucional, ni siquiera como lo que debería ser, sino como lo más constitucional. Hay que tener en cuenta de que el principio de seguridad jurídica en el proceso implica de que el proceso, por más de que pueda tener diferentes etapas o muchas etapas en estas pocas audiencias, implica de que también se va a ver gobernado por diferentes fases preclusivas, de preclusión. Y por preclusión ustedes entenderán la paralización de un plazo, por así decirlo, para que ya no se pueda ejercer algún tipo de derecho o acto procesal, porque todo está reglamentado por plazos. Lo que usted me comenta, yo estaría, como juez, pudiendo identificar casi hasta un litigio de mala fe, por una sencilla razón. Si yo quiero incorporar hechos nuevos, más pretensiones, más medios probatorios, lo puedo hacer hasta antes que se notifique la demanda, de acuerdo a la ampliación de demanda. Bien. ¿Qué pasa con los medios probatorios extemporáneos? ¿Qué pasa con los medios probatorios o los hechos que son extemporáneos y que se van a sustentar y sustanciar en medios probatorios extemporáneos? Y acá hay una sencilla razón que las normas de prueba nos imponen. A menos que sea un hecho nuevo, o a menos que se trate de un documento al cual la parte que lo propone no pudo acceder o no se produjo, si no son esas dos excepciones, entonces este alegato o este hecho nuevo, entre comillas nuevo, no se va a proceder a tramitar, no se va a admitir, no se va a considerar. Por una sencilla razón, porque hay que tener en cuenta también el peso del derecho a la defensa y al contradictorio. Entonces, si viene un abogado litigante y en el modelo de oralidad plantea todo lo que tiene que plantear en su demanda, pero para eso ya debió estructurar qué va a pedir y en qué hecho se va a sustentar y qué pruebas va a aportar. Pero si es que después de eso, en la segunda audiencia, o después presenta escritos, ¿no? Porque igual puede presentarlos, y trae a colación hechos que no son nuevos y que son extemporáneos, el juez no debiera, ni por flexibilidad procesal, no debiera admitirlos. Menos actuarlos a menos que se traten de hechos nuevos, como le digo, doctor, o a menos que sean documentos a los cuales no puedo tener acceso y no puedo aportarlos. No va reperta y no va producta. Pero lo que no se puede hacer es flexibilizar en detrimento del derecho de defensa y contradicción de la parte que está siendo afectada por ese hecho nuevo o ese documento nuevo. Ahí creo que habría una lesión a la congruencia y lo que tendría que hacer el juez acá en este modelo de oralidad es decir lo siguiente: este hecho no lo voy a admitir y tampoco su medio probatorio porque no es extemporáneo, porque no es ni nuevo ni es un documento que no pudo conocer. Porque si no son estos, entonces pudo haberlos planteado en su demanda, pudo haberlos explicado en su fase de apertura de alegatos, pudo haberlo hecho en la audiencia preliminar. Está bien, oralidad significa flexibilización. En el propio reglamento, en los principios rectores, está justamente el principio de flexibilidad, de las formas procesales. Pero la forma procesal también implica equiparación e igualdad en las partes. Si yo como Cristian Delgado, parte demandante, tengo plazo para proponer todo lo que quiera proponer, y si Juan Pérez tiene el mismo plazo, ¿por qué lo que se olvidó? ¿O por qué de repente lo que no pudo hacerlo en un momento de apertura o inicial, el juez después lo va a permitir aportar? A menos que sea un hecho nuevo o un documento nuevo o que no pudo de repente conocer, no debiera admitirlo, no debiera admitirlo. Y si es que es hecho nuevo, que recién ocurrió después de la etapa postulatoria, y si es que es un documento nuevo
siempre, recuerden siempre, debe generar contradictorio. ¿Qué es el contradictorio? Me llegó esto de la parte demandada, dice que es nuevo, dice que es un elemento nuevo que no tuvo conocimiento. Antes de decir o hacer algo, oiga, señor demandante, pronúnciese al respecto. Dígalo. Luego de esto, veré yo qué digo. Hasta en el supuesto más excepcional de pruebas extemporáneas, de hechos nuevos, de documentos no conocidos, ok, en esos casos excepcionales el juez no es que tenga que actuarlos o resolver, ¿eh? Los admite, y ahí va a ver si son pertinentes o no. Pero antes de cualquier declaración sobre esos hechos nuevos o documentos, para respetar la congruencia, para respetar algo más importante, yo le sugiero que la congruencia para respetar la defensa y el contradictorio, tiene que ponerlo, correr traslado a la parte afectada. El juez no puede resolver sin que las partes se hayan pronunciado sobre sus hechos mutuamente y sin los cuales haya existido contradictorio. Ahí el juez estaría yendo en contra de todo el sistema de garantías, creo yo. Agradecemos al doctor Cristian Delgado. Por favor, a todos los participantes, ¿alguna otra pregunta? ¿Aló? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y buenas tardes, doctora. ¿Se identifica, por favor? Doctora, mi nombre es Evelyn Julca, doctora Angélica. Buenas tardes. Gracias por la capacitación. ¿Cómo estás? Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te puedes hacer? Lo subo el volumen, un momento. Ya. Como explicaba el doctor, el juicio oral cumple con todos los principios necesarios para que pueda haber un equilibrio de lo que llamamos garantías y también la eficiencia, y de que estos principios se encuentran normados como el principio de inmediación. Aquí el doctor explicó que se impone mucho lo que el juez interactúe físicamente en el proceso. Y mi pregunta es con el doctor, ¿cuál es su opinión ahora que existe en las audiencias virtuales, si se transgrede no solamente con este principio de inmediación, sino de contradicción? Porque en el principio de contradicción también es lo que antes veíamos, pues, alguien que ataca y otro que tenga derecho a replicar, pero he visto algunas audiencias virtuales y como que disminuye este principio de contradicción, tanto como el principio de inmediación, y quiero saber su opinión del doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Pregunta, estimada doctora, colega, pregunta instigante y para ponerse a pensar y sentar un buen momento en ello por una sencilla razón. Porque como todos y todas ustedes sabrán, este tema de la oralidad venía muy bien, pero con la imposición de la emergencia nacional y de las políticas de restricción de libertad y de congregación de gente y paralización de la administración pública, nos hemos visto en el problema de que inclusive regresando esto y levantado los plazos y todo tipo de emergencia, ya no sé cuántas hay, va a ser peligrosísimo para la propia integridad de todos los actores procesales que se reúnan en las salas de audiencia oral, en las salas de litigación oral. Entonces, ante esa necesidad de continuar con este modelo, porque no puede parar, porque la prestación jurisdiccional es permanente, es un derecho fundamental, ustedes habrán visto de que se ha implementado el uso de aplicativos multimedia, de videoconferencias, de reuniones, mesas de partes electrónicas y en fin. Yo te respondo algo, estimada. Hay una cuestión bien interesante. Los audífonos o micrófonos, no se olviden, hay una cuestión importante. El juez de la oralidad no puede pretender ser un juez que hace una visita médica y que pasa visita de repente a un paciente y que le pregunta un par de cosas, está 10 minutos y dice, ya, ok, muchas gracias, oye, nos vemos y que pase el siguiente. No, no. Por una sencilla razón, porque ahí la intermediación o la inmediación, extraer la eficacia de todos los actos postulatorios en esta reunión, no se está dando de manera oportuna. Por Dios, para esta cosa uno necesita un poco de tiempo, de atención, de dedicación, además de las habilidades de litigio de las partes litigantes. Entonces yo creo que
no me cabe duda de que tal vez por la premura, por la urgencia o por la propia falibilidad de este formato en el cual estamos, porque a veces la señal no se garantiza, ¿qué duda cabe que a veces se puede frustrar la audiencia? Se puede frustrar el debido interrogatorio o contrainterrogatorio o debate entre las partes o participación del juez. Es más, si yo fuese un abogado de repente un poquito cuco y de repente muy obstaculizador, yo podría pedir de que se quiebre la audiencia que se ha llevado, porque no se dio en una forma dialéctica normal, porque no había ni señal, porque el juez no tenía tiempo para poder preguntarnos, indagar, o no respetó el contradictorio, porque seguramente dijo, ya señor demandante, le di 5 minutos, por favor, nada más. Disculpen, en este modelo, en 5 minutos, está bien que se rija bajo la precisión, el detalle, pero en 5 minutos el abogado no puede pretender explicar toda su teoría del caso. Entonces, yo le diría de que la oralidad conversa muy bien con los avances tecnológicos. La oralidad se puede dar muy bien, no necesariamente porque tengamos que estar en un lugar físico. La oralidad implica la dialéctica, el debate, el diálogo y la retórica que va a utilizar el juez, o sea, la pregunta, la contrapregunta entre las partes para poder llegar al conocimiento, para poder explicar todo lo que tengan que explicar. Eso no creo que necesariamente tenga que darse en un espacio físico, porque las audiencias, ahora, con el avance tecnológico, las audiencias pueden permitir que existan actuaciones sincrónicas en el mismo momento, todos los sujetos, o audiencias o actos procesales asincrónicos, que no estén en el mismo necesario momento o lugar y que sin embargo se pueda dar un desarrollo al proceso. Esta modalidad implica mucho cuidado del juez y las partes con el propio desarrollo del debate que se va a dar. Es un sistema totalmente adversarial. Veamos a los amigos de penal, de laboral, cómo se desarrollan, y es tal cual lo que se va a hacer ahora a nivel civil. El juez no puede restringir el acceso o el derecho de defensa y de acción de las partes dentro del proceso de la modalidad de oralidad, ¿no? Más o menos por ahí podría ver el tema. Gracias, doctor, por su participación. ¿Alguna otra pregunta? La sala está disponible. Angélica. Sí, doctor, ¿con quién tengo el gusto? El doctor William Mata. ¿Cómo está, doctor? Adelante, doctor, con su pregunta. Buenas tardes a todos los participantes. Doctor, gracias por su ponencia. Quería nada más la siguiente intervención. Estos tiempos de COVID nos están poniendo en problemas, básicamente porque se afecta los principios que ya usted ha mencionado muy bien, y básicamente el principio de inmediación, porque el juez no solamente tiene esa calidad de director del proceso, sino que el juez es una persona muy sabia y además muy perceptiva. El juez, al no tener a las partes en la audiencia presentes, creo que va a tener una deficiencia en el sentido de no poder apreciar psicológicamente la aptitud y la actitud de cada una de las partes, lo que sí es factible en la audiencia de su propósito. Eso me gustaría un pequeño comentario y también una pregunta con relación a una prueba que es una prueba también excepcional, que es la prueba de oficio, ¿no? Que también podría ser afectada en este tema de las audiencias virtuales, porque tal vez no se afecte mucho el principio de contradicción que se da en el postulatorio, demanda, contestación. Nos podemos adaptar, pero para que el juez conozca definitivamente, como se dice, la circunferencia en total y pueda resolver el caso con todos los elementos, me parece que la audiencia de pruebas o la de conciliación en su caso, la audiencia única, es una audiencia pues definitivamente importante y necesaria. Gracias al señor expositor, gracias a la Corte, y me gustaría también una respuesta precisa. Muy amable, gracias.
Muchas gracias a usted, doctor, por la participación. Y de hecho sí, ¿no? Para separar un poco las preguntas. Eh, Estos tiempos en los cuales se prohíbe, por así decirlo, la reunión de personas, porque está prohibido y hasta está suspendida la actividad de la administración pública, de los poderes públicos, hace de que, bueno, igual tengamos que continuar con la prestación de la función jurisdiccional. Eso es inevitable y es irrenunciable. Entonces, eso hace que utilicemos este tipo de mecanismos que ya se vienen utilizando, por cierto, antes también en otros tipos de procesos, en otras competencias, en otras materias. Pero no me cabe ninguna duda de que lo que usted indica es una cuestión muy importante, porque esta inmediación implica, o sea, de que en ese mismo momento estén todos presentes para que el juez también pueda obtener esta convicción, este elemento de probabilidad, si es que lo que se dice es de repente más probable que sea cierto o que no sea tal. Pero recordemos una cosa, como lo diría muy bien Jordi Nieva Fenol, como lo dirían todos los profesores que ya estudian neurociencia, sí, hay mucho en el derecho aplicado, ¿no? Hay mucho de persuasión, hay mucho de intuición un poco, pero tampoco hagamos de una audiencia oral una cámara Gesell, ¿ah? No, o sea, yo como juez de la oralidad estoy dentro de este módulo, de esta, de esta, de esta reunión física, presencial, y tampoco busco ser psicólogo de las partes. O sea, por último, la técnica de litigio de cada abogado va a ser lo que determine qué tanto me va a mí como juez convencer de qué tan probable es o no. Yo tampoco puedo tener una intervención de repente y decirle a la parte, oiga, ¿sabe qué? Está exponiendo mal, hágalo mejor. Porque si es que no lo hace, me queda claro que no supo explicar nada y no voy a yo estar convencido de que a lo mejor lo que diga es verdad o siquiera está fundamentado. Entonces, de que afecta, esta virtualidad la afecta. Y no solo la afecta porque no hay este diálogo en este mismo lugar, pero si es que estamos pensando como una audiencia, como una reunión que en ese mismo momento la gente debate, yo creo que no habría tanto problema en que se pueda llevar a cabo este tipo de audiencias para las actuaciones de medios probatorios, declaraciones de testigos, de partes, ¿no? Ya va a depender mucho, como le digo, de la técnica de litigación, de la puesta en escena, por así decirlo, del alegato de apertura o de las preguntas y de qué tanta atención tengan cada una de las partes y de los sujetos procesales. De que perjudica un poco, sin duda, pero tampoco lo imposibilita o tampoco lo neutraliza. Ahora, con el tema de las audiencias, o mejor dicho, de los medios probatorios de oficio, acá el juez es el único momento, creo yo, en el cual va, y te lo digo hasta por una cuestión de ya, solamente tenemos dos momentos. Tenemos audiencia preliminar y excepcionalmente audiencia de actuación de medios probatorios, si es que la hay, si es que la hay. Recuerden que la actividad probatoria, la iniciativa, ni siquiera actividad, iniciativa probatoria del juez, que es de oficio, solamente es excepcional, ¿eh? Y es facultativa. Excepcional y facultativa. Entonces yo te diría que si en la audiencia preliminar, luego de que se ha hecho la apertura del caso, los alegatos, se vio la conciliación, no resultó, se realizaron el saneamiento de la relación jurídica procesal, los puntos controvertidos, y cuando se pasa a hacer la admisión de los medios probatorios del saneamiento, en primer lugar el juez, su regla siempre va a ser de que lo que ha obtenido, lo que se ha aportado en ese momento, le es suficiente. En ese momento, el juez tiene dos opciones: determinar que va a realizar el juzgamiento anticipado del proceso, para lo cual le es suficiente todo lo que se presentó. Ojo, el juez mismo se está precluyendo y está diciendo, oye, voy a realizar juzgamiento anticipado. El juzgamiento anticipado implica ya la valoración de los medios probatorios. No voy a actuar nada, porque por eso estoy haciendo un juzgamiento anticipado. Pero si es que el juez se extiende y necesita actuar medios probatorios y por ahí no le queda de repente la convicción total, solamente si es que ve de que necesita más elementos para poder llegar a una convicción o a una cantidad de probabilidad, como se dice ahora, en ese momento puede pedir la actuación de un medio probatorio de oficio. No es lo recomendable, no es lo usual, porque ahí también estaría yéndose un poco a sustituir una postura de las partes, ¿no? Pero yo creo que si es que declaró el juzgamiento anticipado
y ya le queda suficiente esa única audiencia, ya después creo que sería un poco contraproducente o inoportuno pedir una actuación de un medio probatorio de oficio. La idea no es de que sea un historiador del derecho y de que se extienda la mayor cantidad porque solamente va a tener dos audiencias, pero debiera serle suficiente la audiencia preliminar, pues, ¿no? Es altamente discutible. Recuerden que el 10º pleno casatorio, que ya se va a publicar, ¿no? En este caso, está trayendo una interpretación sobre si es que hay un deber de actuar medios probatorios o no. Deber, no facultad, sino deber, yendo en contra incluso de la propia norma 194 del Código Procesal Civil. Pero bueno, eso más o menos podría decir. Agradecidos con el doctor Cristian Delgado. Por favor, le hacemos una última pregunta. Sí, doctora, okay. Quisiera participar. ¿Con quién tengo el gusto, por favor? Carlos David Carranza Rodríguez. ¿Cómo está, doctor Carlos? Adelante, doctor. Puede reiterar su pregunta. Buenas tardes. El saludo para todos los participantes y, por supuesto, para el señor ponente. Bien, yo lo que quería participar era en relación a la introducción de hechos nuevos, como lo mencionó el magistrado Juan Chunga. En relación a ello y desde el punto de vista del proceso laboral, lo que quería señalar era de que si bien es cierto, por ejemplo, en el proceso laboral prima también la oralidad y en base a ello se ha estructurado el nuevo proceso laboral en base a audiencias netamente orales, es que debemos tener en cuenta que si bien prima la oralidad, no significa o no implica una exclusión de lo escrito, ya que las partes van a las audiencias, a la audiencia de juzgamiento específicamente, para debatir en función de los fundamentos que sustentan tanto su acción como la contradicción a la demanda que se interpone. Tanto así que la misma ley procesal de trabajo señala que la audiencia de juzgamiento se inicia con una breve exposición de los hechos en que se funda la demanda. Entonces, siendo así, hay que tener en cuenta que no es permisible, bajo apercibimiento de afectar el derecho de defensa de la contraparte, de poder introducir hechos nuevos ya en la etapa de juzgamiento o en la etapa de la audiencia misma, donde se va a debatir la pretensión y los argumentos de defensa, en este caso el emplazado. En materia laboral tenemos incluso un pleno jurisdiccional que señala que no debe permitirse esta introducción de hechos nuevos en tanto que se trataría de una modificación fáctica de la demanda, lo cual no es permitido una vez que la misma ha sido notificada a tenor de lo que señala el artículo 428 del Código Procesal Civil. Eso es todo lo que quería señalar. Gracias. Muy amable, doctor. Concluyendo con la ronda de preguntas, doy el uso de la palabra a nuestro magistrado, el doctor Carlos Anticona Luján, juez superior de esta Corte Superior de Justicia de la Libertad e integrante de la unidad académica. Tiene usted el uso de la palabra, doctor. Gracias. La verdad que estas ya casi 2 horas, doctor Cristian Delgado, que estamos escuchando, han sido muy enriquecedoras, ¿no? Cada intervención suya, cada aporte suyo ha sido muy valioso y la verdad que yo me quedo y creo que todos nos quedamos con una interrogante que usted planteó en su primera intervención sobre si realmente lo que estamos haciendo es aplicar la oralidad como técnica procesal, como usted lo ha definido, o lo estamos aplicando como un procedimiento porque no estamos a veces distinguiendo los procesos. Y estamos aplicando la realidad para todos los tipos de procesos, ¿no? Esa reflexión, créame que lo vamos a tomar en cuenta y lo vamos a debatir dentro de los jueces, con todos los jueces que estamos haciendo litigación oral, porque efectivamente yo creo, al igual que usted, que siendo una técnica procesal, no todos los procesos podrían estar en oralidad, pero bueno, es un grandísimo aporte que usted nos ha hecho esta tarde, y nos va a motivar. Ojalá podamos tenerlo, una vez que pase esta pandemia, tenerlo personalmente como lo tuvimos el año pasado en el Pleno Jurisdiccional Civil y abordar este y otros temas que usted nos ha hecho reflexionar esta tarde. Por parte de doctor, sí. Disculpe, sí.
por parte de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia y Libertad, la unidad académica y el módulo de litigación oral, complacidos, doctor Cristian, de haberlo tenido esta tarde como ponente. Nos vamos, como reitero, muy satisfechos con todos los aportes que usted nos ha hecho y extenderle desde nuestra ciudad un cálido abrazo y nuestro especial agradecimiento por todo su tiempo, por todos sus aportes y ojalá, como le reitero, pronto podamos tenerlo presencialmente para complacidos de tenerlo por acá y gozar de sus sabios conocimientos en estos temas como el tema de la oralidad. Muchas gracias, doctor Cristian Delgado. Muchísimas gracias por sus palabras tan gratificantes para mí. Nuevamente a todos los participantes, a todas las participantes, la paciencia de estar acá un viernes en la tarde escuchándome 2 horas, que la única intención ha sido poder compartir con ustedes preocupaciones también un poco individuales con ustedes y que he visto que son preocupaciones comunes respecto de este tema. Encantadísimo de seguir con las actividades y agradezco también en este momento a Leti del equipo de litigación oral civil que me ha tenido también en cuenta para estas actividades, para el curso también nacional virtual sobre oralidad que se va a dictar con otros profesores, vocales supremos, en fin, y inclusive a los funcionarios, también a las juezas y jueces de la Corte de la Libertad, inclusive un pequeño detalle que podría servir de ahí para más adelante. ¿Qué les parece la idea incluso de que justamente a nivel de estos casos que están siendo muy relevantes y discutibles, un pleno jurisdiccional distrital, procesal, sobre complejidad y oralidad en el proceso civil? Eso sería hasta una cuestión que los pondría por encima inclusive de cualquier corte superior departamental para ya comenzar a hacer jurisprudencia o interpretaciones creativas a través de plenos jurisdiccionales. Y qué mejor tema que también con los grandes temas a debatir sobre la oralidad, pues, ¿no? Básicamente eso. Nuevamente, muchísimas gracias. Quedo siempre a su disposición y cuídense mucho y seguramente dentro de poco nuevamente los estaré visitando. Gracias. Gracias, doctor. Le tomamos la palabra. Efectivamente, es un tema que usted lo ha traído hoy día a debate, que es de sumo interesante y tengo por seguro que si no hacemos un pleno nacional, profesor Civil, por el tema de la distancia, por lo menos dentro de la litigación oral a nivel de la libertad, vamos a retomar ese tema y lo vamos a tomar como un punto que puede ser materia de un pleno. Y efectivamente lo vamos a convocar, ojalá que esa convocatoria sea personal y podamos tenerlo otra vez más por nuestra ciudad. Una vez más, doctor, nuestro nuestro agradecimiento por todo su aporte y hasta pronto, doctor. Ojalá lo vamos a encontrar muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor Anticona.